Bien, comenzaremos, doctores. No puedo estar. Agradecería si se pueden callar, por favor. Bien. Como dicen, los objetivos de hoy. Antes de entrar al módulo de páncreas, sobre el caso clínico que vamos a tener a continuación. ¿De acuerdo? La idea de traer el caso clínico es para un poquito ensayar lo que va a ser la evaluación final. ¿Ok? Donde habíamos indicado que vamos a ir a hacer en el área de hígado scores. Scores que tenemos que saber, porque nada va a salir por deducción. Así que el caso clínico que estamos viendo en pantalla es el que vamos a evaluar el día martes en la parte de cirrosis. ¿De acuerdo? Bien. En el detalle del caso clínico podemos tener hasta 6 preguntas. Primero, si nos preguntan cuál es el CHAI, calculando, ¿cuál sería? ¿Qué medimos primero con el CHAI para ir acordándonos? ¿Qué medimos? Bilirrubina, ¿qué más? Albúmina, ácido de protombina. Así es. Bien, entonces identifiquemos esos 5 aspectos y le pongamos un puntaje a nuestro paciente. Vamos. Quien termine primero levanta la mano y podemos avanzar. ¿De acuerdo? Hagamos, doctores, es la oportunidad que tienen de equivocarse, ¿no ves? Pero si no lo resolvemos, no lo vamos a entender si realmente está correcto o no está. ¿Estamos? ¿Quién sacó el chai, doctores?
Vete. ¿Terminaron atrás? ¿Qué chales, doctor? 11. ¿Y cuántos serían 11 chales? ¿Por qué son? Explíquelo. Porque si evaluamos su bilirrubina, se encuentra en 2.2, lo que nos da un puntaje de 3. De 3, ya. Evaluamos la albúmina, me confundo. Bilirrubina es 2 puntos. La bilirrubina son 2 puntos, porque debería ser para 3, ¿cuánto? Mayor a 3. Entonces la bilirrubina es 2. Bien. La albúmina, 3 puntos. Porque está menor a 2.8. Bien. ¿Qué más? Ascitis 2 puntos. ¿Por qué 2 puntos? Yo pensé que era valorado como no tensa porque decía moderado y que había onda acítica. Me imaginé que podía ir en el termómetro. La moderada o la identificada solo por ecografía es 2 puntos. Porque tuvieras que tener una citis a tensión para decir 3. Bien. ¿Qué más? Encefalopatía. Bien. ¿Qué grado de encefalopatía tiene? 2. ¿Por qué? Porque estaba desorientado en tiempo y espacio y letárgico. Pero ¿cuál es el marcador fuerte, doctor? Tiene flapping. El flapping es el que te marca el pase del 1 al 2, porque si no tuviera flapping por lo que has descrito sería grado 1. ¿De acuerdo? Ahí tienes 2 puntos. ¿Hasta ahí es cuánto? 9. Bien. ¿Y el TP? 2. ¿Por qué? ¿Cuánto debería estar en 2? Tienes INR. ¿Cuál es el marcador de INR? En 2 puntos. ¿Cuál es nuestro parámetro, pues, doctor? Para que el resto entienda. Hay gente que se ha quedado ahí sin hacer nada. ¿Cuánto? Para 2 puntos, ¿en cuánto debe estar el INR? ¿Ah? De 1 a 2. ¿De acuerdo? Entonces estarían 2 puntos. Un total de 11. Para decir C, ¿cuántos puntos debemos tener? 10 a 15 puntos. Por lo tanto, es un chal 6. ¿Se entiende? Bien. ¿Cuántos estigmas de hepatopatía crónica tiene el paciente? Dame un número, doctor. Si no, no avanza mucho. Dame un número. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doctorita, la última de esta fila. ¿Cuántos estigmas y cuáles son? Doctora, ¿vamos a ir o no al examen? Si no están de acuerdo, doctores, la puerta está abierta. ¿De acuerdo? Estoy tratando de prepararlos a una evaluación. ¿No le parece? Puede irse, doctorita. ¿Cuántos estigmas tiene el paciente? Vamos. A no ser que no dé el examen el martes. Vamos, doctora. Doctor, que está muy interesado en hablar. ¿Cuántos estigmas? Nómbrelas, creo que es más fácil. ¿Ya? Eritema palmar, insuficiencia renal asociada, edema, ginecomastia y platino. ¿Seguro? ¿Quién considera que hay más?
¿Cuánto es todo, pues, doctores? ¿Ah? La hipertrofia parotídea también es un estigma. ¿Qué más? No. Estamos hablando de estigma. ¿Qué es un estigma? Un signo que tú puedes ver. ¿De acuerdo? Puedes ver y medir. ¿Ok? ¿Estamos? Bien. ¿Cuál será el factor precipitante para la encefalopatía? Doctora, el alcoholismo está como antecedente, doctores, ¿ya? Para que el factor sea precipitante debe ser actual, ¿no ves? Fuera diferente, digan, yo bebí hace 2 días. ¿Sería un factor precipitante? Sí, porque el alcohol es un factor precipitante de la encefalopatía. Pero en esta situación está solo como antecedente. ¿Qué significa? Que yo pude haber bebido hace 10 años, pero hoy día no bebí. ¿Cuenta como factor? No. ¿Cuál es el factor precipitante, doctora? ¿Ah? ¿Y eso en diagnóstico qué significa? Hemorragia digestiva. ¿De acuerdo? Hemorragia digestiva. Puede ser alta o baja, pero tiene hemorragia. ¿De acuerdo? No olviden que las formas de presentación no son propias de las hemorragias. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bien. Si a este paciente le tomamos un citoquímico, es decir, le hacemos una paracentesis diagnóstica, ¿ok? Y en el marcador no sabemos qué son los estigmas, pero queremos saber si el líquido es por hipertensión portal. La albúmina del líquido acítico nos estaría reportando, él tiene como albúmina sérica 2,2 y la albúmina del líquido acítico sería 1,1. ¿Cuál sería el GASA y cuál sería el diagnóstico? Doctora. ¿Para qué usamos el GASA, doctor? ¿Cuál es el objetivo de calcular, hacer un cálculo para el GASA? Para si es de hipertensión portal o no es de hipertensión portal. ¿Cuánto debería ser el valor para decir que es hipertensión portal? Mayor a 1,1. Si hacemos la ecuación en nuestro paciente, ¿cuánto tendrá? 1,1. ¿Es de causa hipertensión portal, sí o no, doctor? Es de causa hipertensión portal. ¿Es mayor igual? Igual o mayor. ¿De acuerdo? Ok. Para que ese líquido sea considerado una APB, ¿qué debemos buscar, doctor? El recuento celular. ¿Cuánto debería estar el recuento celular? Más de 250 células. ¿Ok? El reporte del citoquímico nos indica que el paciente tiene 800 células, de las cuales el 60% son polimorfonucleares. ¿Es PB o no es PB, doctora? No lenta, rápida, mi amor. ¿De acuerdo? Porque van a tener como 1,5 minutos por pregunta. Así que si te desorientas, ¿dónde estás? Estamos fregando. ¿De acuerdo? ¿Cómo era? Líquido acítico con 800 celularidad, 60% de polimorfonucleares. ¿Es PB o no es PB? Sí. ¿Por qué? ¿Cuánto sería? 400 y un poco más de una aproximadamente. Sí, pero no deduzca, calcúlelo. ¿De acuerdo? Debo adelantar, doctores. Yo he anunciado que los scores y demás deben saber de memoria. No hay examen con celular, doctor. ¿De acuerdo? Persona que sea pillada, porque voy a dar todo en puerta. Yo vengo el martes al examen. Es examen anulado. ¿De acuerdo?
estoy tratando de ser lo más generosa con ustedes. Estamos resolviendo el examen. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces no vayan a hacer que hay que ir a bolsillarlos, pues creo que somos grandes y somos adultos, ¿no ven? Ese examen con su lápiz, su lapicero, su gel, su borrador, lo que usted quiera. Sin mochila, sin cuaderno, no se traigan nada, porque se va a quedar allá afuera. Vamos a dar en el auditorio, ¿de acuerdo? Y sin celular, ¿de acuerdo? Están resolviendo el examen acá. Van a ir simplemente a centrarse y decir qué es lo que hemos hecho y resolver el examen, ¿de acuerdo? Bien, si determinamos que nuestro paciente tiene PV, ¿cuál es el antibiótico que debemos dar? Una cefalosporina, la ceftriaxona está indicada. Si no fuera una PV, pero tiene proteínas bajas, por lo tanto la indicación es hacer profilaxis. ¿Cuál es el antibiótico? Una quinolona recomendable, ¿no? Entonces, el antibiótico profiláctico es una quinolona. ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Difícil? Son como 10 preguntas, doctor. ¿Ok? No vayan a deducir, vuelvo a decir. ¿De acuerdo? Quieren meter una hojita adicional, mete una hojita. ¿De acuerdo? Sin celulares, sin mochila. ¿De acuerdo? Es una final, vamos a ir a resolver lo que hemos aprendido todo este modo. ¿Dudas o preguntas, doctor? Doctora, una preguntita. Cuando dice, o sea, como el del child evalúa la asitis tensa y no tensa, en un caso, si me dice moderado, siempre no, va a ser no tensa. Sí, porque debería decirte atención. ¿Dónde, cuál es el parámetro que nos dice esa atención o no? El examen físico. Y por ejemplo, yo pensé que puede ser no tensa por la onda, porque yo pensé... Sí, porque no puedes hacer onda cuando está tensa. ¿De acuerdo? También, por eso la clínica te va a hacer decir, ¿es tensa o no es tensa? Si hay ondas deberían... No es tensa, ¿no? Porque si no hubiera onda es porque realmente está a punto de reventar, como se dice. ¿De acuerdo? Ahí no vas a tener onda. Abdomen globoso, sin onda. Sin onda, sí. ¿No? ¿Qué te va a hacer decir si es asitis o no? Va a ser mate. ¿De acuerdo? Entonces eso vas a saber que es líquido, ¿no? Entonces debe ser uno así, puede ser timpánico, pues una oclusión también. ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Alguna otra duda? ¿Está claro, doctores? Me toca entrar a la parte de pancreatitis. Al igual que los otros grupos, voy a especificar la importancia de la parte que deben dominar en afán de no ir al detalle y a la confusión total del tema. ¿Qué es lo importante para ustedes como médicos generales? Es importante que sepan hacer el diagnóstico, sepan estratificar la severidad de la enfermedad y puedan dar 3 elementos importantes del tratamiento: manejo de la vía oral, las soluciones y manejo del dolor. ¿Ok? Entonces el objetivo de este tema tiene centrados en ese aspecto. ¿Ok? Al igual que el área hepática, el páncreas requiere que aprendamos scores, porque ¿cómo vamos a aclarar si eso no es? Haciendo una tablilla de scores para decir así, él es grave, no, él es leve. ¿De acuerdo? Y de la gama de scores nos vamos a quedar con 3. ¿De acuerdo? Nos vamos a quedar con Ransom, Visa y Baltasar. El resto, conózcanlo, pero va a ser importante para nuestra evaluación que ustedes dominen ello para ir a un examen. ¿De acuerdo? Bien.
Para hablar de pancreatitis aguda, lo más importante es que debemos estar con un antecedente de un páncreas sano. No tienes pancreatitis aguda en un páncreas con daño, ¿ok? Es decir, un paciente con pancreatitis crónica puede reagudizar, pero eso es reagudización. En este caso estamos hablando de una pancreatitis aguda, de una inflamación sobre un páncreas sano. Para entender la gama de causantes que tiene, vamos a solo tomar dos grupos. Vamos a decir causas biliares y causas no biliares. Dentro de las no biliares, el que va a dominar, el que va a ser más predominante es la causa alcohólica. La lista de los no biliares es larga, doctores. ¿De acuerdo? Por trauma, por procedimiento, por CEPRE, por hipertrigliceridemia, calcio alto. La gama es altísima, pero ¿qué es lo que importa? Saber si es biliar o no biliar. ¿Cómo vamos a saber si es biliar? ¿Cómo? ¿Cuál va a ser nuestro parámetro para decir, este es biliar, este es no biliar? ¿Cómo? De todas formas, si tu páncreas se inflama mucho, no olviden que el infundible que está debajo de la cabeza del páncreas rodea el colédono. Lo puede obstruir, aunque sea no biliar. ¿De acuerdo? Entonces puedes tener ictericia, que un poco explicarme, en una pancreatitis no biliar. Entonces, ¿cuál será nuestro parámetro para decir es biliar o no es biliar? Para ser biliar, ¿qué tenemos que tener? Olvídate del laboratorio. Para decir es biliar, ¿qué tenemos que tener? ¿Cómo? Entonces no se vuelvan antónimos. Si no entienden algo, pregunten. ¿De acuerdo? Para decir biliar, tienes que tener una vesícula con piedras, o si no hay vesícula, una vía biliar con piedras o litos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál será nuestro marcador para decir es biliar o no biliar? Una ecografía que identifique la presencia de calcios, litos o piedras. ¿De acuerdo? ¿Ok? Evidentemente, si tenemos un reporte de ecografía y dice la ecografía vesícula limpia, está todo en orden. Debemos buscar una causa no biliar. ¿De acuerdo? ¿Y quién predomina en la no biliar? El alcohol. Entonces tendría que haber un antecedente de consumo. ¿De acuerdo? El resto, la gama, largo y demás, tienen que conocerlo. Es largo los no biliares, es inmenso. ¿De acuerdo? Lo más importante es conocer los dos más importantes. ¿De acuerdo? Incluso hoy en día hablamos de pancreatitis idiopática, hablamos de pancreatitis autoinmune, incluso heredada. Así de compleja es el páncreas. ¿De acuerdo? Pero eso, que lo haga el especialista. Ustedes céntrense en los parámetros más importantes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué causas tenemos? Biliar y no biliar. ¿Bien? Bien. Cuando hablamos de epidemiología, es importante un poco centrarnos cuál es la característica de la enfermedad. El 80% de las pancreatitis son leves, pero un 20% son graves. Precautelando que el paciente no sea grave. ¿Por qué? Porque el índice de mortalidad es del 30%. Al igual que el COVID no distingue género, no distingue edad, no distingue nada, doctores. Los pacientes se mueren. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es primordial para nosotros los gastroenterólogos que el resto de la gente sepa hacer diagnóstico? Porque
vas a aprender a hacer diagnóstico y vas a aprender a hacer la estratificación de la severidad para tomar conducta. Y la toma de conducta temprana puede evitar tener un desenlace fatal. ¿Ok? Ahora, en una gran mayoría, la pancreatitis es aséptica. ¿Qué significa? No hay infección. ¿De acuerdo? Ese detalle de asepsia nunca se olvide, más aún si van a ser cirujanos. Un paciente con pancreatitis aguda no se opera. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el proceso de la cirugía, ¿qué va a hacer? Va a contaminar, va a infectar el área. Y la gente se muere, doctores, no cometamos errores. Hace unos años tuve una paciente que hicimos CEFRO y hizo pancreatitis. Ella chillaba de dolor, queríamos meter la terapia, no quiso y se va de alta. 6 meses después me entero de un proceso porque la paciente había fallecido. Entonces, ¿qué sucedió? Claro, chillaba de dolor y todo el mundo seguro dijo, no, su vesícula hay que operarle, no sé qué tanto y demás. La paciente se murió, sobreinfectada por una cura. Entonces, yo sé que al final alguien quiere salvarse, ¿no ve? Me dijo, no, ella vino mal ya, allá en el otro hospital allá. Entonces las pancreatitis no se operan. ¿De acuerdo? Porque cuando se infecta, porque puede infectarse por translocación bacteriana, el paciente entra en hilo, vamos a ver un paciente distendido, vomitando, complica la morbimortalidad del paciente. ¿De acuerdo? Entonces, en un proceso inicial es solo inflamación. ¿Ok? ¿Cuál es la fisiopatología? Para reducirlo o resumirlo a lo más pequeñito, los diferentes procesos y mecanismos llevan a una autolisis. Si se activó o no se activó, como se activó, es un complejo de cosas que pueden suceder, pero lo importante a saber es que se genera una autolisis pancreática. ¿Ok? Verán que el alcohol no siempre daña directamente. Su metabolismo de degradación del alcohol también daña. ¿Ok? Y está demostrado también que hay pacientes que no desarrollan problemas cirróticos en hígado, pero desarrollan pancreatitis e incluso crónica en páncreas. ¿De acuerdo? Entonces aquel que dice, no pasa nada, puedo beber, dice, ¿no ves? El páncreas puede ser el objetivo del alcohol. ¿Ok? Bien. ¿Qué elementos deben tener ustedes como médicos para hacer diagnóstico? 3 criterios debemos identificar para nosotros decir que tenemos o no pancreatitis. Un criterio clínico, un criterio laboratorial y un criterio por lugar. La norma indica que para nosotros decir que es pancreatitis, el criterio clínico siempre debe estar presente. ¿De acuerdo? Entonces no tienes pancreatitis si no tienes criterio clínico. ¿Y qué evaluamos en la parte clínica? El dolor. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, no hay pancreatitis si no hay dolor. ¿Ok? No olvidemos que el proceso de inflamación lleva a un hilo metabólico, el paciente se distiende, vomita, hace toda una alteración y se expresa como una respuesta inflamatoria sistémica. ¿Ok? ¿Cómo identificamos el CIRS? ¿Qué necesitan para ustedes decir, tiene o no tiene CIRS? Presión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. ¿De acuerdo? La alteración de esos elementos nos va a decir si el paciente está en CIRS o no. Estos signos
que son muy característicos. Cuando ustedes lean alguna bibliografía, van a decir, tiene tal, hay signo de Cooley. Son rarísimos, doctores. 1% de los pacientes lo tienen. En toda esta mi carrera que he tenido varias pancreatitis necrohemorrágicas, incluso una sola vez he visto el signo. Entonces uno no va a buscar ello, que es poco. ¿De acuerdo? Bien. Para el criterio laboratorial vamos a tomar en cuenta dos enzimas pancreáticas, la amilasa y la lipasa. ¿Cuál es propia del páncreas? La lipasa. ¿Dónde más se produce amilasa? Glándulas salivales o parótida, ¿qué más? ¿Dónde más? Intestino, doctores, ovarios, testículos. Entonces, ¿por qué es importante saber eso? Porque los diagnósticos diferenciales van a estar en ese enfoque, ¿no ven? Si la norma nos dice que debe haber dolor y debe haber hiperamilasemia, ¿un infarto mesentérico producirá eso? Sí, va a tener dolor el paciente y va a tener hiperamilasemia. ¿Eso no es un diagnóstico diferencial? Sí, ¿de acuerdo? Pero vamos a aprender algunas mañas. La amilasa debe elevarse a 3 veces el valor normal. Es importante saber que la amilasa tiene un pico máximo a las 24 horas y puede desaparecer a las 72 horas. Ahora, si el caso dice, paciente viene, 4 días de evolución, dolor, le hacemos amilasa normal, ¿excluye el diagnóstico? No, ¿qué debemos hacer? Pedir lipasa. ¿Por qué? Porque la lipasa también va a subir a 3 veces el valor normal, pero su pico máximo es a los 5 días. Y lo vas a tener recirculando probablemente 2 días más. ¿De acuerdo? Entonces, cuando quede la duda, por ejemplo, ¿no ve? Si quieres descartar si es una pancreatitis o es un infarto mesentérico, ¿qué enzima vas a utilizar? La lipasa. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Bien, los otros marcadores solo para conocimiento porque tenemos marcadores específicos hoy en día. Cuando el paciente llega con dolor abdominal, el primer examen por imagen que utilizamos es la ecografía. Por lo tanto, nuestro criterio por imagen va a ser evaluar ecográficamente el páncreas. ¿Bien? Como ven en esa linda imagen, el páncreas tiene el aspecto de los teléfonos antiguos, ¿se acuerdan? Como cornetes. Entonces tiene ese aspecto de colgajo de un teléfono. Cabeza, cuerpo y cola. ¿Qué miramos en la ecografía? El tamaño del páncreas. En una ecografía normal mide 20 milímetros la cabeza, 20 milímetros el cuerpo y 18 milímetros la cola. Para que el ecografista o imagenólogo nos diga datos de pancreatitis aguda, tendría que haber un fundamento del tamaño. También ecográficamente podemos ver líquido libre, que eso discutí ayer con algunos de sus colegas. Puede verse algunas colecciones y también el reporte te puede marcar la heterogenicidad o la heteroecogenicidad del páncreas. ¿De acuerdo? En un aspecto normal tiene una tendencia a ser hiperecogénico, un poco blanco, ¿ok? Y ser homogéneo. ¿Bien? Entonces, para que ustedes hagan diagnóstico, ¿qué deben tener? Clínico más laboratorial o
si tienes los tres, mejor. También sirve. ¿De acuerdo? Y con eso haces el diagnóstico. Ahora salen a hacer diagnóstico de pancreatitis. ¿Sí o no? No hay que olvidar los diagnósticos diferenciales. ¿De acuerdo? Si tenemos dudas, tenemos ciertos elementos que nos permiten hacer un diagnóstico más. Una vez que has hecho el diagnóstico, el siguiente paso es definir si es grave o es leve. Muchos parámetros existen para nosotros poder usar. ¿De acuerdo? Desde laboratorios sueltos hasta condiciones del mismo paciente. ¿De acuerdo? El que el paciente entre en CIRS es un factor también de severidad. Yo he sacado una parte de esta presentación que era el consenso de Atlanta del 93. Porque ustedes realmente hacerles conocer más en vez de que realmente lo conozcan, se mezclan más, ¿no ve? Atlanta en el 93 utilizó el CIRS para catalogar la pancreatitis en 3 entidades: leve, moderadamente grave y grave. Ya no está en esto porque realmente ustedes, cuando pareciera más facilito o pareciera que el del medio es más valioso, todo es moderadamente grave, ¿no ve? Entonces, por ende, lo he sacado. Realmente ha sido tan difícil que comprendan la situación. He dicho nada, o es blanco y negro, ¿de acuerdo? Más fácil, porque si les digo gris a ustedes, todo es gris para ustedes. ¿Ok? Medio, medio, ¿no ve? Entonces, por eso no está, pero sí está como criterio clínico el CIRS. Cuando un paciente entra con CIRS, es un parámetro para decir, no, esto está grave, esto algo no está bien. ¿De acuerdo? Otro parámetro en conjunto es la edad, la obesidad y la dislipidemia del paciente. ¿Ya? No es lo mismo que aquí uno de nosotros haga pancreatitis que tengamos un tipo de 120 kilos. ¿De acuerdo? Entonces, realmente esos son factores de gravedad. Supongamos que te toca ir a ser internado, qué sé yo, Plisa. No tienes laboratorio para poder hacer muchas cosas. El PCR es un marcador que lo tienen hasta los primeros niveles. Si a las 48 horas es mayor a 150, te dice que es grave. ¿De acuerdo? No vamos a hacer nada más, solamente usar eso y decir que es grave. Un hemograma con una hemoconcentración de un hematocrito, 44 hematocrito, persistente más de 24 horas, es un marcador de gravedad. ¿De acuerdo? Entonces también existen elementos sueltos que nos pueden decir que es grave. Bien, yo anunciaba y decía, existen muchos scores, pero lo que ustedes deben aprender para esta evaluación son 3: Ransom, Visa y Baldassar. ¿Ok? Los marcadores de severidad son de evaluación en el día o de evaluación a las 48 horas. De esos 3 marcadores que he enunciado, 2 son laboratoriales y clínicos y uno es por imagen. De los marcadores clínicos y laboratoriales, Ransom sigue siendo una entidad que no ha podido ser avasallada por otros scores. Su debilidad es que necesitas 48 horas para definir si es grave o es leve. ¿Ok? Glasgow está por ahí, la vamos a conocer, no la vamos a usar. Apache es una entidad que nos da en el día. La severidad es un score que no solo se usa en pancreatitis, se usa en todo paciente crítico. Pero ¿cuál es su dificultad? Van a ver que es una tabla muy compleja.
necesitas desde PO2, presión venosa central, muchos laboratorios para poder usar. Y en los últimos años, debe ser como 5, que aparece VISAB, es un score que está siendo validado recién, que también puede darnos un parámetro de severidad al ingreso. 5 parámetros lo vamos a ver y uno puede hacer y decir leve o grave. Baltasar es un score por imagen. ¿Ya? Si han hecho imagenología y han hecho en tomografía, y aún no existen otros más modernos, más bonitos. Me gusta mucho Baltasar porque es sencillo, permite a nosotros como médicos generales entender cómo mirar el páncreas por tomografía. Así que vamos a aprender Baltasar, ¿de acuerdo? Aunque existan otros métodos y otros scores por imagen. Bien. La escala de Ransom tiene una importancia interesante. Es el único score que nos permite evaluar al paciente de causa biliar y de causa no biliar. Así que, doctores, que si ustedes se equivocan en el diagnóstico inicial, el Ransom va a estar mal. ¿Estamos? ¿Ok? Y van a ver que existen grandes diferencias si es biliar o es no. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, partimos haciendo una interpretación diagnóstica correcta. Porque si no, podríamos ir a tener una evaluación muy alta cuando es enteramente una causa biliar. ¿Me entienden, no? O viceversa. ¿Ok? Entonces, por favor, debemos aprender todos los parámetros. Edad, glicemia, DLH, aspartato. ¿El aspartato es qué? ¿Oxalacético o pirúvico? No sé. ¿Qué es el aspartato, doctor, de las transaminasas? Porque después vayan a decir, no, en el estaba ACT y aquí nos ha puesto otra cosa, GOT o GPT, no sé, no sabemos qué es. ¿Qué es? Es oxalacético. ¿De acuerdo? Ya a las 48 horas, los parámetros no varían mucho entre la biliar y no biliar, pero hay una cosa importante que vamos a tener que hacer: calcular el secuestro de líquidos. Para calcular el secuestro de líquidos, deben saber hacer balance hídrico. ¿Cómo se hace el balance hídrico? Futuros colegas. Ingeridos y eliminados. Dentro de los eliminados, ¿qué características consideramos? Diuresis más pérdidas insensibles. ¿Y cómo se calcula la pérdida insensible? El peso por una constante de 12. ¿De acuerdo? Siempre y cuando el paciente no esté fiebre. ¿De acuerdo? Porque eso cambiaría la pérdida insensible. ¿Ok? Ahora, cuando el paciente elimina más de lo que recibe, ¿eso es un balance positivo o es un balance negativo? Negativo. Negativo. Entonces, para que nosotros consideremos secuestro, el balance debe ser positivo. ¿Se ha entendido? Entonces, ¿cómo van a ir a calcular el secuestro de líquidos?
sumando sus balances positivos del paciente durante las 48 horas. ¿Estamos? A ver, esperen. En el balance hidroelectrolítico, No, balance hídrico, doctor, no el hidroelectrólico. balance hídrico va a estar negativo o positivo. Y para calcular el secuestro líquido, debo sumar los positivos que metí. Así es. Para que tengas secuestro, tu balance debe ser positivo. Ahora, ¿qué pasaría si un día es negativo y el otro día es positivo? Yo os he Ahora, dicho, si no quieren hacer matemáticas, se han equivocado. ¿Qué pasaría? Se restaría, pues, signos diferentes se restan. Por lo tanto, la resta de ese total sería tu total de secuestrado. ¿Estamos? ¿Y eso en cuánto tiempo? 48 horas. Allá. En los 48 horas. ¿Estamos? Sí. Volveremos al colegio, ¿no ven? Suma de signos diferentes. ¿Está claro, doctores? Les voy a ahorrar la posibilidad de hacer el balance, pero estamos aclarando cómo se va a ir a hacer la sumatoria del secuestro. ¿Ok? Bien, ¿para qué calculamos rancio? Cada alteración vale un punto. La sumatoria de 3 o más puntos nos dice que es grado. ¿De acuerdo? Cuanto más puntaje tengas en ransom, miren cómo aumenta el dato de la mortalidad. Entonces no solo nos da un dato de severidad, sino de riesgo de mortalidad. Eso es gasto, conózcanlo, 48 horas. Si en algún momento lo pueden usar, úsenlo. Es menos compleja. Apache, que es una entidad que nos ayudaría a evaluar al paciente diariamente, nos permitiría definir si está grave o no. Pero esa es la plantilla de Apache. Ya es bien compleja. Pero tiene una característica interesante. La parte central dice 0. Esa parte central es la normalidad. Tener más o tener menos debe ser evaluado. Por eso es complejo, Apache. Ya, un puntaje mayor a 8 nos dice que es grave. ¿De acuerdo? ¿Bien? Pero deben conocerlo. No pueden pasar este año sin saber qué es Apache. ¿De acuerdo? Bien. El otro marcador que nos permite evaluar al ingreso al paciente y decir es grave o no es vida. Al igual que ratio, solo requiere 3 puntos para decir que es grave. ¿Qué marcadores tiene? Tiene 5 marcadores. El boom, la alteración del estado mental, el CIRS, la edad y el derrame pleural. ¿Ok? Más de 3 puntos también es grave. ¿De acuerdo? Bien. Los exámenes por imágenes en la pancreatitis realmente tienen una utilidad extraordinaria. Desde hacer solamente una placa de abdomen hasta llegar a un estudio tan sofisticado como una resonancia magnética. Existe una imagen característica en la placa de abdomen para una pancreatitis. ¿Cómo se llama? Ustedes ya son imagenólogos. Nada.
pasado imagen. En el café, tomando cafecito. Se llama la asa centinela. Cuando hay un hilio, hay una dilatación del transverso y tenemos una imagen radio opaca en la parte central o en el aspecto del epigastrio o el hemiabdomen superior del paciente. Una placa de tórax también nos da un marcador interesante. La pancreatitis aguda puede generar un derrame pleural. ¿En qué lado? Fuerte. En el lado izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, si hacemos una placa, vamos a ir a buscar derrame pleural del lado izquierdo. Hemos visto que la ecografía nos marca ciertos detalles a través del aumento del tamaño del páncreas o secuestros de líquidos cerca de esa área. La tomografía debe ser un elemento o un examen complementario que nosotros debemos saber usar. La recomendación nos dice que podemos hacer tomografía a todo paciente que sale grave. Es decir, para que nosotros le damos la indicación de tomografía, ¿cuánto de Manson debe tener? 8. ¿Mayor a 3. ¿Cuánto de Apache debe tener? Mayor a 8. ¿Cuánto de Visa? Mayor a 3. Entonces, todo paciente que es catalogado grave debe ir a una tomografía con contrastes. ¿Ok? ¿Para qué pedimos? Es decir, ¿por qué hacemos todo? Porque esa entidad nos va a permitir no solo evaluar al paciente, sino un poquito saber el pronóstico que va a tener el paciente. ¿Ok? En situaciones graves nosotros usamos resonancia magnética. A veces el paciente hace necrohemorragia, sangre por todo lado. Usamos procedimientos imagenológicos intervencionistas, angiografía, embolización. Tratamos de salvar la vida del paciente. ¿Ok? Pero eso déjenselo al especialista. Usted sabe que todo paciente grave debe hacerse una tomografía. ¿Ok? Ahora, hay una recomendación de uso de tomografía para hacer el diagnóstico. Voy a comentar un caso para que se entienda un poco cómo procede. Tuve una paciente de unos 50 años, ella pesaba 128 kilos, venía con un dolor inespecífico, no teníamos diagnóstico, había leucocitosis, amilasa normal, lipasa normal, habían pasado como 7 días más o menos del inicio del cuadro. Queríamos hacer ecografía, no se veía nada, tejido adiposo tremendo, debíamos ir a una tomografía. Lamentablemente vivimos en un país donde creen que todos somos Barbies, ¿no ves? Los tomógrafos solo son para 100 kilos o menos, así que fue difícil encontrar un lugar a donde ir a hacerle la tomografía. Hasta eso habían pasado como 9 días. Logramos hacer la tomografía y la paciente tenía un edema pancreático, por lo tanto era pancreatitis. Entonces, si la tomografía estaría indicada, estuviéramos en un buen centro para hacer el ingreso del paciente, para hacer el diagnóstico. ¿De acuerdo? Podríamos tener un paciente que a las 24 horas de ingresado se pone mal, terrible. También es una indicación de ir a un examen por imagen sofisticado temprano. ¿De acuerdo? Entonces existen exclusiones siempre dentro de la regla de la medicina. ¿Bien? ¿Por qué es importante aprender Baltasar? Me parece sencillo y me parece práctico para ustedes empezar a mirar tomografía. Un paciente grave puede tener un páncreas
normal. Eso es un Baltasar A. Si el páncreas está aumentado de tamaño, es un Baltasar B. Si existe edema en la grasa peripancreática, es un Baltasar C. Si existe colecciones, una sola colección es Baltasar D. Y si existe más de una colección, es Baltasar E. Ah. ¿Qué pasará si en la descripción indica páncreas aumentó de tamaño con derrame pleural izquierdo y ascitis o líquido libre en cavidad? ¿Qué Baltasar sería? Es E, porque la ascitis o el derrame pleural cuenta como colección. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Bien. La otra importancia de la tomografía es que nos permite y evalúa la necrosis. Que un paciente tenga necrosis aumenta su índice de mortalidad en la evolución de la enfermedad. Además, que esa necrosis nos permite tomar una conducta. Uso de antibiótico profiláctico. Entonces, la tomografía en una fase grave nos contribuye de gran manera. ¿Cómo se ve la necrosis? Estamos identificando un páncreas. Para identificar el páncreas, primero nos ubicamos anatómicamente. Es la columna, la aorta, y por delante de la aorta está el páncreas. En esta oportunidad, apenas podemos identificar parte de la columna. Todo el restante del páncreas está necrosado. ¿Ok? Esa evolución tórpida puede tardar simplemente 72 horas. Páncreas al inicio, a las 48 horas, 72, con toda una colección, ingresa si es negro, hemorrágico. Entonces, la evolución de la enfermedad puede ser torpe. Si tú sabes que un paciente grave se puede morir en una posibilidad del 30%, hagas lo que hagas, no le digas al paciente que se va a ir bien. ¿De acuerdo? He visto fallecer gente que lo estás dejando bien, está todo bien, y el paciente hace coma. ¿De acuerdo? Debes anunciar al paciente que el riesgo de mortalidad, que si las medidas tomadas sigue siendo del 30%, porque si no, hoy hablaríamos que es menor, porque hemos hecho todo lo que deberíamos hacer. ¿Ok? Bien. Existen dos complicaciones inmediatas en la pancreatitis aguda. Uno es el absceso pancreático y el otro es el pseudoquiste pancreático. Cuando hablamos de absceso, ¿a qué nos referimos? Pus. ¿De acuerdo? Y un absceso, ¿cómo se trata? Absceso drenado, absceso curado. Para ir al drenaje de un absceso pancreático debemos cumplir la regla de 4. ¿Qué dice la regla de 4? Deben pasar 4 semanas de iniciado la patología o la enfermedad y la pared del absceso debe medir 4 milímetros. ¿De acuerdo? Si no cumplen eso, lo que van a ser futuros cirujanos son bien tajados. ¿No? Deben cumplir la regla de 4. ¿Ok? ¿Cómo hacemos el drenaje? ¿Ven esa imagen negra por encima? Ese es el estómago. ¿Ya? La parte de endoscopía evolucionó mucho en el último tiempo. Nosotros hacemos drenaje transgástrico. Perforamos el estómago, nos metemos al absceso y drenamos todo. ¿Ok? Sin embargo, el drenaje puede ser también percutáneo. Si se fijan, la pared no está muy lejos. O también puede ser quirúrgico. ¿Ok?
Otra complicación inmediata es el pseudoquiste. Como su nombre indica, es un falso quiste. Al igual que el absceso debe cumplir la regla de 4. ¿Ok? Pero tiene una característica interesante el pseudoquiste. El 50% de ellos se reabsorbe. Ya muchos pacientes que están a la espera de ser operados, cuando regresan, ya no tienen nada. Pero también hay pacientes y en vez de disminuir de tamaño, el pseudoquiste aumenta de tamaño. Igual debe ser drenado, transgástrico, percutáneo o por cirugía. Bien, sabemos que los pacientes tienen pancreatitis, le hemos hecho score, leve o grave, está bien identificado, debemos plantear tratamiento. ¿Qué parte les corresponde a ustedes? Líquidos, manejo del dolor y la vía oral. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dicen las recomendaciones? Debemos usar grandes volúmenes de soluciones, de 4 a 6 litros. ¿Qué solución? ¿Qué solución? Ringer lactato y solución fisiológica. ¿Bien? Manejar el dolor realmente es lo más importante en esta patología. Pues si tú no le calmas el dolor, el paciente se va a ir. ¿De acuerdo? Y ustedes viven en una era magnífica porque hasta paracetamol por vena tiene. Es una maravilla. Pueden usar desde paracetamol en la forma que han aprendido a tratar el dolor hasta llegar a un opiáceo. Con una simple recomendación, que si tu pancreatitis es de causa biliar, no puedes usar morfina. ¿Por qué? Porque la morfina aumenta la tonicidad de la ampolla de Barrett. Ahora, vuelvo nuevamente, es bien importante definir el diagnóstico completo, ¿no ven? No es suficiente con que digan es pancreatitis aguda, deben decir es pancreatitis aguda de causa biliar o no. Bien, el uso de antibióticos en pancreatitis es ampliamente discutido. La única recomendación actual que nos permite usar antibióticos de forma profiláctica es cuando tenemos necrosis. ¿De acuerdo? Sin eso no puedes usar antibióticos porque no existe ninguna recomendación. ¿Bien? La otra parte importante para ustedes es el manejo de la vía oral. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo una persona puede permanecer en ayuno? ¿Cuándo comienza pues la neoglucogénesis? ¿Se acuerda, doctor? ¿Qué es la neoglucogénesis, doctorito? De proteínas, lípidos, de otros elementos. ¿Y eso qué producirá? Cuerpos cetónicos. Cuerpos cetónicos y puede llevar a una injuria renal. Entonces tenemos un tiempo, ¿no ven? 4 días. Cuando alguien hace huelga de hambre, dice está 20 días. Qué tomada de pelo. ¿Sí o no? ¿Quién puede vivir 20 días sin comer nada? ¿De acuerdo? ¿Quién dijo yo?
¿Los dos? Nos vamos a internar entonces, a ver si aguanta. Bien. Entonces tienes 4 días. ¿Qué dice la recomendación? Iniciar dieta enteral precozmente. ¿Cuál será tu parámetro para tú decir sí, debo iniciar hoy? ¿Cuál? No puedes dar nada si no estás segura. ¿No? Para dar tolerancia o ver tolerancia, tienes que estar segura que puedes iniciar la dieta enteral. ¿Cuál es nuestro marcador para iniciar dieta enteral? Si volvemos a la sintomatología, hemos dicho que el paciente tiene hilio paralítico. Por lo tanto, vomita, está distendido, tiene dolor. ¿Cuál será nuestro parámetro para garantizar el inicio de una dieta enteral? ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a saber? Tienes que saberlo, ¿lo ves? Porque no puedes. Ah, sí, estás bien. No en su totalidad. Evidentemente al inicio son ruidos hipoactivos, pero el hecho que sean normoactivos no te garantiza que tengas tránsito. ¿Qué te garantiza que tengas tránsito? Antes de la deposición. Fuerte. Eliminación de gases. Entonces, cuando el paciente ingresa en su hilo metabólico, ¿eliminará gases? No. Entonces, ¿cuál es tu parámetro de seguridad para reiniciar la dieta enteral? Es que haya tránsito intestinal. ¿Y cuándo va a haber tránsito? Cuando elimine gases y lo tenga deposición. ¿Ok? Si al 4º día, paciente no elimina gas, distendido, ¿qué dieta le vamos a iniciar? 4, parenteral. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Bien. Es muy importante saber, la dieta enteral nosotros iniciamos por sonda nasoyeyunal. No usamos sonda nasogástrica, aunque las recomendaciones indican, pero en Bolivia no existen bombas de alimentación. ¿Ok? Pero sí puedes usar también sonda nasogástrica. ¿Ok? Una de las recomendaciones importantes es evitar que el paciente tenga más complicaciones y en este caso que llegue a una colangitis. Por lo tanto, si la causa es biliar y tienes, además del problema pancreático, coledocolitiasis, debes hacer una CEP, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, antes de las 72 horas. ¿Cuáles son tus marcadores laboratoriales para decir que hay coledocolitiasis? ¿Qué se altera en el hepatograma? Fosfatasa alcalina, la gamma transferasa, ¿qué más? Bilirrubina, predominio de directa. ¿De acuerdo? Ahora, ¿y el marcador por imagen? La ecografía. ¿Qué vamos a ver en la ecografía para decir que hay coledocolitiasis? El hito por ecografía solo se ve en un 6 a 15%. Dilatación. ¿Cuál es el tamaño de la vía biliar normal por ecografía? Los litos dan sombra acústica, pero como les digo, para ver en vía biliar el hito, hasta el 15% lo ve el imagenólogo. Después no lo ve, por eso usamos otros estudios un poco más sofisticados, pero ecográficamente o indirectamente el laboratorio más la ecografía nos puede ayudar. Aquí la autora dice dilatación, estoy de acuerdo, pero ¿cuál es el tamaño de la vía biliar normal por ecografía? De
de 5 a 7 milímetros. ¿Y en un colecistectomizado? Hasta 9 milímetros. Tenemos que saberlo, ¿ves? Cuidado, sean imagenólogos. Y el paciente colecistectomizado en 9 me manda dilatación de vía biliar, el paciente va a querer que le haga el CP. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante esos parámetros indirectos laboratoriales y por imagen nos dicen la posibilidad de coledocolitis. En 2010 ya hubo un simposio aquí en Cochabamba en el gastroenterológico y hablábamos mucho porque en ese tiempo los peruanos habían hecho un furor con trabajos publicados sobre la intervención quirúrgica temprana del páncreas. Hoy en día que se hace un análisis retrospectivo de esos trabajos, se indica que en vez de disminuir su tasa de mortalidad, ha habido un ascenso en la tasa de mortalidad. Entonces, la recomendación actual nos dice que debemos tener un manejo cauteloso hasta 72 semanas. ¿Y en años sería? ¿Cuántas semanas tiene el año? 53 semanas. A 72 es como año y medio. El paciente más tiempo que tenemos que manejar ha sido 11 meses. ¿Ya? Es duro, doctor, es complicado, son pacientes de difícil manejo. Pero realmente el hecho de ser cauteloso en el manejo, hoy en día el paciente tiene su páncreas sanito, como si nunca hubiera pasado nada, e incluso ha podido ir a una cirugía de vesícula una vez que pasó todo el tormento. ¿Ok? Ya no hablamos de cirugía temprana, excepto realmente haya una complicación que requiera el manejo. ¿Bien? Bien. Vamos a ver la otra parte de lo que va a ser nuestra evaluación, el caso clínico de páncreas. ¿Ok? Ese caso nos va a detallar de forma muy minuciosa todos los datos del paciente. Entonces, ¿qué vamos a ir a definir ahí? Primero el diagnóstico. ¿Cuál será la impresión diagnóstica? ¿Qué buscamos? Buscamos criterio clínico, criterio laboratorial y criterio por imagen. ¿Cuántos de esos criterios tienes? ¿Tiene criterio laboratorial? ¿Tiene criterio clínico? ¿Y el de imagen? ¿Pero qué reporta en páncreas el de imagen? No está evaluado. Entonces, ¿cuántos criterios tienes para hacer? ¿Tienes? 2. Según esos 2 criterios, ¿es pancreatitis aguda o no? Sí. ¿Cuál es la causa? No biliar. Bien. Sabemos que es no biliar. Para hacer el primer análisis debemos hacer visa. ¿Cuál será el visa? ¿El BUM cumple o no cumple? No cumple. ¿El estado de conciencia? No cumple. Después, el CIRS. ¿Tiene CIRS o no tiene CIRS? ¿Tiene CIRS? La edad no cumple. Y debemos tener una placa, ¿ves? Que diga si tiene o no. Bien, independientemente si tuviera o no tuviera, ¿cuántos puntos tienes? ¿Por qué 5? 1.
Por lo tanto, ¿es grave o es leve? Según Visa es leve. Ahora vamos a calcular el raso. ¿Tienen los datos de ingreso? ¿Lo tienen? Esos son los datos a las 48 horas. ¿Cuál es el puntaje de rango? ¿Cuántos doctores? El primer parámetro son la edad. ¿Cumple o no cumple? ¿Ah? ¿Cumple o no? Sí cumple. Después es los glóbulos blancos. ¿Cumple o no cumple? Sí. Cumple. Después la glucosa. ¿Cumple o no? Sí cumple. Después LDH. Lo que le quería preguntar es que esos son de ingreso, pero ahí dice a las 48. Estamos haciendo los de ingreso primero, doctorita. Pero ahí dice a las 48. Pero tienen aquí en su ya se han tomado, ustedes no han tomado, no han identificado. Estamos haciendo los de ingreso primero. Sí, sí. LDH, ¿cumple o no cumple? No cumple. Después, la oxalacética, ¿cumple o no cumple? ¿Sí? ¿Hasta ahí cuántos tiene? 4. Vamos a las 40. ¿Qué medimos ahí? Descenso del hematocrito. ¿Cómo calculas el 10% del descenso? ¿Cuánto era el de ingreso? 40. ¿Y de las 48 es? ¿Cuánto es el 10% de 40? 4. Por lo tanto, ¿cumple? Sí. Cumple. Calcio. ¿Cumple o no? Sí. Sí. PO2. No cumple. Exceso de bases. ¿Sí o no? Sí. Secuestro de líquidos. Sí. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuántos tienes? 4. Tienes más de 3, pero ¿cuántos tienes? Tenías 4 al ingreso, más 4. Más 4 son 8 puntos. Porque es importante saber cuántos puntos tiene. El riesgo de mortalidad. No es lo mismo tener 3 que tener más de 5. Perdón, doctora, me perdí un poco en la parte de base, ¿cómo hemos medido? Hay una DB. Déficit de base o exceso de base. Ah, la bebé. Ya, gracias. ¿Estamos? Sí. ¿Alguna otra duda? Lo sumo, ¿verdad? Ingreso Sí, es- lo sumas los ingresos y 48 horas, el total de eso es el puntaje. Ah, ya. ¿De acuerdo? Bien, Ah, ya. Ingresos más. Claro. así es. Ingresos. Según Baltasar, ¿qué Baltasar sería? ¿Mm? ¿De acuerdo? Dos soluciones. ¿Estamos? ¿Cuál sería? Baltasar. Múltiples áreas de producción. Bien. ¿Dudas o preguntas? ¿Facilitó? ¿Por qué?
hagámoslo. Uso de práctica, yo creo que le vamos a hacer. ¿Sabe que en el Baltasar había las letras, cierto? Y al lado estaban los puntos. Entonces yo pensé que era aumento de tamaño, sumo uno, después otro. Claro. Las letras son la denominación del Baltasar. El A, B, C, D, E. ¿De acuerdo? El puntaje le da para el riesgo de mortalidad, porque al seguir habla de riesgo de mortalidad, es igual que el rango. Pero ahí le hago, por ejemplo, aumento de tamaño, 1. Después tenían el... Claro, normal es A, así tiene que estudiar. El B es aumento de tamaño. El C es aumento de la grasa peripancreática. Pero, por ejemplo... No se suma, solamente se pone la letra. Ajá. Ya letra. ¿Me entienden? ¿No Aquí ves? están los puntajes y... Ese puntaje en la otra diapositiva te marca que la sumatoria de ese puntaje te da un cierto riesgo de mortalidad. Pero no vamos a ir a ver eso, vamos a ir simplemente a interpretar la tomografía. Entonces, ¿este puntaje se referiría al ransom, doctora? No, porque estás hablando de tomografía. Ya. ¿Me entiendes, no ves? Porque más de 3 teníamos que hacer tomo, ¿no? ¿A eso se refiere? No tiene nada que ver con el puntaje de Ransom ni de saber si es grave o no. Simplemente el Baltasar te va a decir cuál es la condición en la que está el banco. ¿De acuerdo? Sí es importante que esos puntajes que tiene al lado derecho nos permite saber que si un paciente tiene múltiples colecciones, el riesgo de mortalidad es mayor para el que no tiene nada. Mientras más alto, más riesgo. Más riesgo. ¿No? Pero no, esto se queda ahí nomás, no va y se suma. No se suma nada. Sí. Ya. ¿De acuerdo? Gracias. Dígame, doctor. El siguiente Tenía aumento de tamaño. pero en el máximo no se va Porque eso va progresivamente. porque de esta puntaje que va a ser Para ver la necrosis en todo caso. Pero la idea no es llevarnos a hacer interpretación de necrosis, solamente Después para... un aumento de tamaño y así. ¿De acuerdo? ¿Bien? Si ves que tiene ¿Entiende? más colecciones, significa que ya tengo Bien. actual de... ¿Alguna otra duda? Bien, nos vemos el martes temprano. No te hagan nada. O me voy a ir a la casa de celular. Doctora, ¿te mareó? ¿Puede irse, doctor? Bueno, está apurado. Bien. La otra parte a ser evaluada para este grupo es el que H. pylori, cáncer gástrico, hemorragia digestiva alta varicial y no varicial, hemorragia baja, hemorragia de origen oscuro y cáncer de colon. No hay repetición. ¿Estamos? Hasta el martes. Doctora, del remedio de la alta y la hemorragia oscura. Cáncer y último, y así.